Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Demos comienzo a este análisis visual porque vamos a emprender un viaje fascinante hacia la auténtica edad dorada del Antiguo Egipto. A lo largo de los próximos minutos, desgranaremos cómo una nación que estaba literalmente dominada y fracturada consiguió levantarse para transformarse en una potencia imperial sin parangón. Hablamos de una era de faraones legendarios, de construcciones monumentales que aún hoy nos dejan sin palabras, y de hitos que, sinceramente, cambiaron el curso de la humanidad. Así que preparaos porque vamos a explorar el apogeo del Reino Nuevo. Fijaos en esta idea. Cuando pensamos en relaciones geopolíticas, en tratados de paz y en el equilibrio de poder a nivel global, lo más natural es pensar en oficinas modernas o instituciones como las Naciones Unidas, ¿verdad? Pues resulta que los cimientos reales de toda esta diplomacia internacional no se forjaron en el siglo XX. No, se fraguaron en las arenas del antiguo Oriente Medio, impulsados por los mismísimos faraones. Para comprender cómo alcanzaron este nivel de sofisticación tan alucinante, tenemos que volver al principio y ver cómo empezó todo. Sección 1. Nacimiento del Imperio Egipcio. Pongámonos en contexto. Tenemos un Egipto que venía de sufrir décadas de dominación en el norte por parte de un pueblo extranjero, los Hicsos. Pasar de ser una tierra dividida a convertirse en un gigante superpoderoso no es algo que pase de la noche a la mañana. De hecho, desató una etapa de casi 500 años ininterrumpidos. Todo arranca ya por el 1550 antes de nuestra era con Ahmose I, el hombre que por fin logró expulsar a los Hicsos. A partir de ahí avanzamos a través de figuras absolutamente titánicas: Hatshepsut, Tutmosis III, el pacifista Amenhotep III, hasta llegar al gran constructor Ramsés II y finalmente al colapso cerca del 1077. Y esto no es solo una lista de reyes, es el mapa de una civilización que expandió su influencia a niveles totalmente inéditos, dominando gran parte del mundo conocido. A veces, un gran trauma histórico acaba siendo el mejor catalizador. La ocupación de los Hicsos dolió muchísimo, por supuesto, pero les enseñó a luchar. Ahmose I y los faraones que le siguieron no se conformaron con recuperar lo suyo, aprendieron de sus captores y asimilaron su tecnología en un tiempo récord. Básicamente hicieron tres cosas clave. Primero, adoptaron el carro de guerra tirado por caballos y el arco compuesto. Segundo, perfeccionaron su metalurgia. Y tercero, y quizá lo más importante estratégicamente, entendieron que la mejor defensa es un buen ataque. Asegurar las fronteras de forma proactiva sentó las bases de lo que sería una máquina militar imparable. Sección 2. Hatshepsut. Comercio y estabilidad. Una vez que el poder se consolidó, el imperio entró en una dinámica fascinante, una especie de equilibrio entre el escudo y la espada. La etapa del escudo la encabeza una figura verdaderamente extraordinaria, y la vamos a resumir en este número, 22. No es una estadística al azar, son los años exactos que Hatshepsut gobernó con autoridad faraónica absoluta. Como viuda del faraón anterior y madrastra del heredero, no se conformó con ser una simple regente, asumió todo el poder. Y en lugar de meterse en guerras constantes, dedicó esas 2 décadas a darle al país estabilidad interna y un enriquecimiento brutal. La prueba definitiva de esta visión fue su famosísima expedición a la tierra de Punt. De allí no trajeron prisioneros ni trofeos de guerra, trajeron mirra, incienso, marfil, oro y hasta árboles de incienso vivos. Los arrancaban con las raíces intactas para replantarlos en Egipto, una locura para la época. Esta misión, que probablemente llegó hasta la zona del actual Cuerno de África, inundó Egipto de riquezas exóticas. Demuestra una mente estratégica brillante, enfocada a 100% en la expansión económica en vez del simple control territorial. Sección 3. Tutmosis III, el conquistador. Pero claro, la historia siempre da giros inesperados. Cuando el joven hijastro de Hatshepsut, Tutmosis III, por fin tomó las riendas, llevó a Egipto en la dirección completamente opuesta. Es el contraste perfecto. Por un lado teníamos el escudo económico y pacífico de Hatshepsut, por otro aparece Tutmosis III, que es casi como el Napoleón del Antiguo Egipto. Su objetivo era la conquista pura y dura. Organizó al menos 17 campañas militares, entre ellas la icónica batalla de Megido, una de las batallas mejor documentadas de la antigüedad. Con su espada, Egipto alcanzó el tamaño más grande de toda su historia, desde el Éufrates hasta lo más profundo de Nubia. Esta mezcla de estilos de liderazgo fue la receta perfecta para crear un imperio imbatible. Aunque todo este éxito esconde un drama histórico de los buenos. Tras la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III se dedicó metódicamente a borrar cualquier rastro de su madrastra. Destruyeron sus estatuas, borraron su nombre a cincelazos de los registros oficiales. Fue un intento totalmente implacable de eliminar de la memoria colectiva que una mujer hubiera tenido el poder absoluto. Intentó, literalmente, reescribir la historia. Sección 4. Esplendor, diplomacia y arquitectura. Y así, entre conquistas y riquezas, el imperio llega a su punto más alto, su cenit absoluto. Y lo hace transformando toda esa fuerza militar en poder blando. El faraón, Amenhotep III, decidió que ya estaba bien de guerras, pero eso no significaba perder influencia.
De esta época nos quedan las cartas de Amarna, un archivo de tablillas de arcilla que demuestra algo fascinante. Egipto controlaba la región no con tropas, sino con una red de correspondencia internacional increíblemente sofisticada. Es en esencia el archivo diplomático más asombroso de la antigüedad. El verdadero genio de Amenhotep III fue manejar a rivales enormes como el imperio de Mitanni, los hititas o los babilonios, sin derramar una sola gota de sangre. Los metió todos en su bolsillo a base de cartas diplomáticas y matrimonios reales supercalculados. Los egipcios movían los hilos de las superpotencias de la época con una destreza política que garantizó décadas de prosperidad y paz. 66. Quedaos con este número porque es abrumador para el mundo antiguo. 66 años duró el reinado de uno de los faraones más mediáticos de la historia, Ramsés II. Durante más de 6 décadas, este hombre combinó lo mejor de los que vinieron antes que él, liderando una época de construcción monumental casi obsesiva y asentando definitivamente los territorios del imperio. Pero incluso Ramsés II tuvo su gran prueba de fuego, y esa fue la batalla de Cádiz contra los hititas por el control de Siria. A ver, Ramsés llenó los templos de Egipto con inscripciones diciendo que había aplastado al enemigo, pura propaganda. Porque si cruzamos los datos con los archivos hititas, la realidad fue un empate táctico súper sangriento, con muchísimas bajas en ambos lados. Sin embargo, y aquí está la magia, ese estancamiento militar provocó algo mucho más grande que una victoria, un avance diplomático sin precedentes. Y así cerramos el círculo con la pregunta del principio. Unos 15 años después de aquel empate Cádiz, Ramsés II y el rey hitita Hattusili III firmaron la paz. Un tratado que incluía cláusulas de no agresión y hasta de extradición de refugiados políticos. Es tan sumamente relevante que hoy en día una réplica de este documento de hace 3000 años está expuesta de forma permanente en la sede de la ONU en Nueva York. Increíble pensar que la diplomacia actual tiene acento del antiguo Egipto, ¿verdad? Y llegados a este punto de éxito absoluto, con un ejército invencible, diplomacia de vanguardia y riqueza desbordante, nos asalta una pregunta que crea mucha tensión. ¿Cómo colapsa una edad dorada? ¿Cómo es posible que una estructura tan gigantesca empiece a resquebrajarse y venirse abajo? Sección 5. El comienzo del declive. Entramos en el capítulo final. Una auténtica tormenta perfecta hundió al imperio, y el golpe de gracia no vino de un imperio rival conocido, sino de un enigma histórico que todavía hoy trae de cabeza a los expertos, los famosos pueblos del mar. Esta misteriosa confederación arrasó el Mediterráneo oriental y provocó el colapso de la Edad del Bronce. Es verdad que Egipto, liderado entonces por Ramsés III, consiguió frenarlos, pero fue una victoria pírrica. El esfuerzo militar y económico fue tan titánico que dejó las arcas del Estado permanentemente vacías. Y claro, a la crisis exterior hay que sumarle la fractura interna. Las señales eran clarísimas. Ojo a este detalle porque es fascinante. El gobierno estaba tan arruinado que no podían ni siquiera pagar las raciones de comida. Esto provocó, atención, la primera huelga laboral registrada en toda la historia de la humanidad. Fueron los mismísimos artesanos que construían y decoraban las tumbas reales de los faraones los que dijeron basta y dejaron las herramientas en el suelo. Piénsalo, cuando las personas encargadas de esculpir tu eternidad se declaran en huelga por hambre, sabes perfectamente que el imperio tiene los días contados. En resumen, el Reino Nuevo nos demostró lo que significa el poder imperial en su estado más puro. Pero ojo, porque dentro de esos 500 años de historia hay un paréntesis que rompe todos los esquemas, una rebelión desde el propio trono. Imaginaos esto, si la gran fuerza de Egipto residía en su tradición y en sus muchísimos dioses, ¿qué pasó cuando un solo hombre, el faraón Akenatón, decidió borrar de un plumazo todo el panteón para adorar únicamente al disco solar? Esa historia de herejía, fanatismo y revolución absoluta será exactamente lo que desentrañaremos en nuestro próximo análisis visual. Hasta entonces,